Saludos cordiales jóvenes, bienvenido al cuarto video del curso de electrónica análoga. Continuamos con las aplicaciones de los diodos y los circuitos rectificadores. En este ejercicio tenemos un rectificador también de onda completa, pero utilizando ya no un transformador de derivación central, sino un transformador de una sola salida, en fase con el primario y con un puente de diodos. A este arreglo de 4 diodos se le conoce como puente de diodos y la carga respectiva. Entonces, a la salida del transformador tengo la señal azul de 60 Hz con 10 voltios pico. Me indica, grafique la señal a la salida de la carga. Me está indicando que grafique en este punto. Entonces, analizamos. Si yo tengo el semiciclo positivo, mi señal vendría por este lado, el positivo, tendría una señal aquí positiva. Cuando aquí supere los 0.7, este diodo entraría en conducción, pasaría la señal por la resistencia, vendría por este punto y tendría que superar otra vez otro 0.7 para poder llegar en conducción a este diodo más y cerrar el circuito con el transformador. Entonces nos estamos dando cuenta que este diagrama electrónico requiere dos veces superar 0.7, por ende tendría que superar 1.4 voltios y recién el circuito entraría en conducción. Entonces nuestro punto va a arrancar cuando supere los 1.4 voltios, haciendo la misma función de seguir a la fuente, logrando un pico en la salida, en este punto, de el pico de la señal de entrada, que es 10, menos los 1.4, que serían 8.6. ¿Listo? Logrando el mismo comportamiento a su salida. En el semiciclo negativo, lo que vamos a realizar es que ahora la señal está viniendo por la parte inferior. Vemos que este diodo está en corte. Este diodo entraría en conducción cuando aquí supere los 0.7. De forma similar pasa por la carga, viene por este punto y esta vez iría por este lado porque este está en corte. Otra vez tendría que superar 0.7 y cerrar circuito con el transformador. De forma análoga entonces necesitamos dos veces superar el 0.7. Por ende, la señal no empezaría a circular por la carga hasta que no supere los 1.4. De forma similar, en la carga estaría en este sentido la corriente, al igual que en la otra. Es por eso que tenemos aquí unidireccional en la parte positiva y esta señal también sería unidireccional en la señal positiva. De forma análoga tenemos un pico que sería el valor de la fuente menos dos veces el 0.7, que sería otra vez 8.6 voltios. Listo. Entonces ya tenemos graficada la señal en la carga. Nos dice qué tensión máxima o pico tenemos en la carga. Gráficamente nos daremos cuenta que es 8.6 o es la señal pico en la fuente menos dos veces el diodo 8.6. La frecuencia en la carga, de forma análoga con el rectificador de onda completa del video anterior, tenemos que mi fuente tiene 60 Hz, pero mi señal rectificada tiene el doble de frecuencia. Sería 60 por 2, 120. La tensión pico del diodo. En este caso vamos a analizar dos diodos. Podemos analizarlo los cuatro, pero vamos a darnos cuenta que se repite el mismo comportamiento. Empecemos cuando trabajemos con el semiciclo positivo. Cuando trabajamos el semiciclo positivo, el diodo 1 y el diodo 4 entran en conducción. En consecuencia, el diodo 3 y el diodo 2 están trabajando en polarización inversa.
Entonces tendremos un pico máximo que aquí se va a sentir en algún momento. ¿Listo? Entonces, cuando aquí tengamos un pico máximo, ¿sí? Que en este caso va a ser 10, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tendríamos aquí? Vamos a ver que tenemos, si esta es la referencia, tendríamos 0.7 o el voltaje del diodo que esté aquí. Entonces, en el pico máximo aquí tenemos 10 voltios y aquí 0.7. Entonces, este diodo en polarización inversa máximo pico tendría cuando este tiene 10 voltios y aquí 0.7, que serían 9.3 voltios. De forma análoga analicemos en el diodo 2. En el pico máximo vamos a tener acá 10 y acá tendríamos 9.3. Y en este punto que tendríamos 0 voltios. ¿Sí? Entonces 9.3 menos 0, otra vez 9.3. Entonces vamos a ver que esto se repite para los diodos 1 y 4 cuando tenemos el semiciclo negativo. Entonces el pico inverso del diodo sería la señal de entrada menos el voltaje del diodo, que sería 9.3. Bueno, aquí tenemos la simulación de rectificador de onda completa. Tenemos nuestra fuente de 60 Hz, 10 voltios pico o 7.71 RMS, el puente de diodos y la resistencia. Las señales son medidas en la entrada de la fuente y la salida del rectificador. La señal negra nos muestra la señal de entrada al puente de diodos y la señal roja, una señal de salida en la carga. Se nota que el voltaje rectificado de onda completa está inferior al voltaje de la fuente, exactamente 1.4 voltios inferior.